Audiencia militar, ese es nuestro hashtag de la noche. Y es que hoy en la torre de tribunales acudieron un grupo de militares retirados que fue detenido hace 2 días y que se les imputan crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Dentro de este grupo de militares se encuentra el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, general Manuel Benedicto Lucas García. A él se le han imputado 12 casos de desaparición forzada. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El Ministerio Público le imputa 12 desapariciones forzosas e igual número de asesinato al exgeneral del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García. Según la fiscal a cargo de la imputación, Lucas García, como el tercero al mando de todo el gobierno, pudo haber ordenado que las masacres en la Brigada Militar número 21 de Cobán cesaran. Se cometió un crimen de guerra. Así también constituyó un crimen de lesa humanidad. Porque si usted, Manuel Benedicto Lucas García, en la temporalidad del 16 de agosto de 1981 al 22 de marzo de 1982, hubiera tomado las acciones que como tercero en el mando podía para evitar, para sancionar los hechos criminales, 12 hechos criminales que tienen nombre y apellido, pero me he referido a que en cada fosa hay 37, hay 42, y hay una gran cantidad de osamentas recuperadas dentro de las fosas. Por tal motivo, si él hubiese detenido en ese momento, como tercero al mando, estas acciones criminales en contra de la población civil, no hubiese sido posible que se sistematizaran y generalizaran de la forma en que ocurrió. Porque estos 12 hechos y la cantidad de osamentas que todavía están en procesos de identificación fueron del año 81 al año 82. El MP también le imputa a cada uno de los otros 13 militares detenidos las desapariciones forzosas y asesinatos. El MP y la CICIG les atribuye a todos 88 eventos relacionados con las masacres en Cobán, Alta Verapaz. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Entramos con audiencia militares. En el caso del Ministerio Público, pues lo que presenta como una prueba más fuerte es el cotejo entre osamentas encontradas en las instalaciones de la base militar número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, las cuales coinciden con personas que fueron reportadas como víctimas del conflicto armado interno. De estas osamentas, a entender de los grupos militares, incluyendo a los acusados, pues son parte de 2 cementerios que estaban instalados previo a la construcción de la base militar, que fueron hechos sobre estos cementerios. La prueba fue realizada en su mayoría, por la Fundación de Antropología Forense. Algunos personajes, como el licenciado Ricardo Méndez Ruiz, aseguran pues que no podrían ser válidos, ya que hay un vínculo entre el director del Instituto de Antropología Forense de Guatemala, que no es un ente oficial, sino es una organización no gubernamental, y que eso estaría desvirtuando la prueba de cara al proceso judicial de este grupo de militares retirados. Le doy la bienvenida y las buenas noches con audiencia militares al licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Adrián y Juan Carlos? Muy buenas noches. Encantado de acompañarlos en esta noche de viernes nuevamente, y también a todos los que nos acompañan en casa, detrás de las pantallas. La verdad, un caso delicado, ¿no? Yo creo que es muy difícil y muy prematuro sacar conclusiones hoy respecto del fondo del caso, ¿no? Porque al final de cuentas es un proceso judicial y ni Adrián, ni Juan Carlos, ni yo somos jueces ni partes del proceso como para opinar con ciencia cierta de los hechos que se acusan en el caso. Yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar con mucha claridad, porque no podemos hablar de la verdad procesal, pues que al final es lo que importa en un proceso, ¿no? Y la verdad procesal consiste en las pruebas, ¿no? Que son aquellos mecanismos o medios o indicios de convicción que van a ser debidamente diligenciados dentro del juicio y que se van a ver no hoy, no mañana, sino durante los próximos meses, cuando haya más elementos de convicción. Por ahora hay pues algunos indicios que se han presentado, pero falta mucho por ver.
Dicho eso, yo creo que puede ser interesante hacer una evaluación del caso en términos generales, porque quizás la primera confusión que tenga la gente en casa es, bueno, ¿por qué se está juzgando militares y teóricamente hay una, no teóricamente, hay una Ley de de Reconciliación Nacional que viene como consecuencia de la firma de la paz, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cualquier conflicto armado? Pues termina una vez la guerra civil o el conflicto armado, como ustedes quieran llamarle, porque hay obviamente también disputas técnicas si es guerra civil o no. ¿Por qué se les persigue? Bueno, porque lógicamente no son parte de la Ley de Reconciliación Nacional desde el punto de vista legal aquellos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esos delitos que van más allá del desenvolvimiento normal del conflicto armado, pues no están protegidos bajo la tutela de esa ley. Por eso es que hay imputaciones en este caso. En el caso de Ríos Montt, que se alegaba que había genocidio, pues también era un delito que no estaba dentro de la previsto, digamos, no puede estar previsto, de hecho, por una legislación internacional, dentro de los delitos que se perdonan como consecuencia de la reconciliación nacional. Ahora, todos aquellos asesinatos, homicidios que hayan ocurrido como fruto del conflicto, pues esos sí están perdonados en ambos casos, ¿no? Para militares y para gente de la subversión. Acá lo complicado, lo difícil de esos casos, creo yo, es probar el tipo penal. La desaparición forzada, que es el tipo penal que se le imputa a esta gente, pues es un delito complejo, porque digamos, su propio tipo penal incluye un montón de conductas, incluye la reclusión, la tortura, la amedrentación de las poblaciones cercanas y la eventual también pues ejecución de las personas que han sido recluidas como consecuencia de esa desaparición forzada. Entonces es un tipo penal, como les digo, complejo. Entonces hay que probar, lógicamente, que esta gente que está en las osamentas pues fue, digamos, retenida por el conflicto armado, por el ejército, perdón, que fue o torturada y posteriormente ejecutada como consecuencia de acciones directas del ejército del Estado. Yo creo que es interesante, ¿no?, el planteamiento, y con esto voy a cerrar mi primera intervención. Es importante conocer, yo como les repito, a este punto no sabemos todavía mucho del caso, pero es importante dilucidar las responsabilidades, sobre todo porque estamos hablando de posibles abusos, porque digo posibles porque es un juicio, por parte de agentes del Estado. Y algo que no se puede tolerar nunca, desde ningún punto de vista, es que los funcionarios del Estado, usando el poder público y las armas y otros mecanismos de coacción, violenten sin razón justificada los derechos individuales de las personas. Yo creo que eso hay que tenerlo claro y eso es lo que jurídicamente hace posible que el juicio se abra, ¿no? A ver, habría que matizar que en estos casos en los que acusa el Ministerio Público se habla de que los crímenes fueron cometidos en contra de población civil no combatiente. Así es. O sea, de manera puntual, de población civil no combatiente. No estamos hablando de crímenes directamente cometidos contra combatientes, o sea, contra personas armadas de otro bando, sino que estamos hablando de población civil y eso es lo que se está imputando en estos casos en particular. Vamos a las redes con Audiencia Militares. Nos dice el doctor Zavala, ¿se debe hacer justicia tanta muerte causada por malos militares? Luis, si se vale acusar a una persona por lo que no hizo, muchísimas autoridades estarían en la cárcel, y no solo militares, es lo que plantea Luis. Osvaldo, ya a la nueva generación no nos interesa el pasado de izquierda o derecha, la juez los ligará a proceso, eso es fijo, es lo que plantea Osvaldo. Maripaz, me parece bien que los juzguen y que paguen sus culpas, pero insisto, ¿y la guerrilla cuándo? Nuestra compañera, la licenciada Carmen Lorena Ortiz, nos dice, sin ser abogada, creo que énfasis en aspectos técnicos procesales es indicador de debilidad en argumentos de fondo, es lo que nos plantea la licenciada Ortiz. El doctor Hernández, esperamos que se cumpla el debido proceso jurídico sin sesgo ideológico o revanchistas que obstaculicen la verdad. JM nos plantea, esto es una cortina de humo, solo quieren desestabilizar al país. Y María nos plantea, aplica el argumento de que ya pasó el tiempo que tienen por ley el Ministerio Público para denunciar, tomando en cuenta de que habrán sucedido de ese momento 36 años desde que se dice se cometieron los crímenes. Bueno, no 36, serían 34 porque se habla de 1981 a 1986. 9, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, pero partiendo de 1981 como inicio de los casos que se están investigando. Licenciado Adrián Zapata.
Muy buenas noches, Juan Carlos, Edgar, y muy buenas noches a todos desde el otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Hoy, en efecto, un tema delicado. Tema delicado no para abordarlo acá, sino un tema delicado para el país. Miren, todo lo que hemos vivido el año pasado, todo con lo que cerramos e iniciamos ese ínterin en el cambio de año, que ha dividido tanto opiniones dentro de la sociedad y a todo nivel, desde el tema de salarios mínimos diferenciados, ahora esto, se viene el cambio de mando. Estamos viviendo una dinámica interesante, pero muy peligrosa. Yo quiero abordar este tema partiendo sobre todo, y creo que hablo ahí quizás, y si no me dicen, a nombre de los tres, desde una postura de mucha objetividad. Es imposible que a una persona le pidan que se abstraiga por completo de tener una posición, y eso pasa mucho con la gente que aparece en medios. Y tenemos que entender desde el otro lado de la pantalla, cuando estamos, que pues, somos seres humanos que tenemos de alguna manera una posición, una forma de ver las cosas. Puede ser que usted no coincida, pero de eso se trata esto, y de abrir justamente las opciones para conversarlo con respeto, madurez y tolerancia. Siendo así, entendamos que nosotros trataremos de abordarlo con, sobre todo, mucho respeto y mucha objetividad desde este espacio. Creo que lo que acaba de decir Juan Carlos en su intervención es algo básico, porque no terminamos de entenderlo. Creo que no debemos entender esto como una reapertura de un conflicto entre dos partes en conflicto, valga la redundancia. Creo que tenemos que entender que aún en los esquemas de una guerra, por cruda, monstruosa e irracional, y todo el argumento despectivo que podamos generar, o en lo personal yo así lo tengo, tiene ciertos protocolos, o hasta en esa estupidez humana hay normas. Y en ese sentido está el tema de que cuando se aborda finalmente la firma de la paz y el cese de las hostilidades, se entiende que estos compromisos en torno a amnistía incluso, se dan en cuanto a las acciones entre dos partes o dos bandos, que es lo que decía Juan Carlos. La población civil que pudo haber padecido alguna ilegalidad, algún abuso, alguna masacre, alguna desaparición forzosa, cualquier cuestión, violaciones, monstruosidades, de cualquiera de los dos bandos, tiene todo el derecho a lo largo de la historia para poder reclamar justicia, y es lo que está pasando. Entonces, sea del lado de las Fuerzas Armadas de este país, o sea del lado de lo que fue en su momento las fuerzas insurgentes, tenemos que tener claro que cualquier violación a la ley debe ser perseguida y castigada en un marco de un debido proceso. Decir es fácil, todo el mundo dice que los testimonios son ilegítimos, y seguimos polarizando todo el esquema social. No perdamos de vista que para eso tenemos que tener un aparato de justicia en el cual tenemos que confiar y tenemos que estar vigilantes y todo, pero tenemos que entender que eso tiene que llevar un proceso. Pero abstraigamos posturas de enfrentamiento creyendo que esto es en contra de un sector propiamente dicho. Y esto es un llamado no solo para quien lo padece hoy, que tiene familiares o algún grado de afinidad con este sector que hoy está siendo sujeto de un proceso, incluso para las personas que también lo están tratando de hacer efectivo este derecho vulnerado. Tenemos que manejar desde una postura de madurez y tolerancia. Ahora, si indigna tanto, pensemos o hagamos el ejercicio de cambiarnos los zapatos por la gente del otro bando y pensemos, como decía Osvaldo, a la juventud tal vez no le interesa lo que pasó, ya no les interesan los conflictos de izquierda y derecha, pero miren, si no conocemos la historia estamos condenados, y creo que tenemos que saberlo, y entonces es cuando tenemos que saber qué pasó y entenderlo, y tal vez a usted no, pero puede ser que una persona de su edad, su papá padeció algo así, su mamá padeció algo así, o ahora su papá o su abuelo está siendo procesado porque fue militar. Entonces no es algo que nos abstraiga o nos expulse del análisis de la realidad nacional. Claro. Tenemos que verlo así. Además de que también hay que resaltar que estas posturas tienen que estar al margen incluso de un sesgo ideológico hoy en día, eso es claro. Pero también tenemos que entender que si como sociedad no conocemos, si no nos damos el tiempo para tener este luto, para conocer, para oír esas monstruosidades que pasaron, porque lo que vimos fue monstruoso, no vamos a poder terminar de sanar. Mucha gente quiere que esto simplemente se olvide, por miedo a un tema de geopolítica o qué sé yo, pero si nosotros no terminamos de sanar, esta es una asignatura pendiente. Y estos jóvenes como Osvaldo simplemente van a vivir en un mundo que no saben cómo llegó a ser lo que están viviendo y pueden estar condenados a repetirlo, porque hoy por hoy tenemos igual un caldo de cultivo social que puede generar un conflicto no de esta magnitud, pero delicado, ¿no? A ver, yo viví plenamente ese día de la firma de la paz, me tocó cubrirlo como reportero siendo joven, y
hasta en ese momento, que era la gran algarabía, con la plaza absolutamente repleta, porque era un día magnánimo dentro de la historia de Guatemala, y la plaza estaba llena de todo tipo de personas en una algarabía enorme, civiles, combatientes, veteranos militares, combatientes de la guerrilla, de la subversión. Hasta en ese momento yo veía esa división, era un momento de júbilo, pero usted escuchaba en una esquina que le gritaban Comandancia General, ordene, en estos grupos subversivos. Del otro lado, pues grupos de militares retirados o con algún tipo de discapacidad saludaban ante las autoridades militares. Esa reconciliación parece ser una de las tareas pendientes como sociedad, esa posibilidad de decir, ¿sabe qué? Vivimos atrocidades enormes, hubo población civil que no tenía nada que ver en el conflicto entre unos y otros, que ideológicamente quizás no tenían una postura determinada, sino más bien la necesidad de salir a trabajar la tierra para poder comer, y aún así pues hemos pasado ya un buen rato desde aquel 29 de diciembre y no veo yo que cambie la situación de manera profunda. Vamos a las redes con Audiencia Militares como nuestro hashtag. Nos dice F. González: el problema es que Guatemala, el Ministerio Público no es imparcial, se vuelve visceralmente parcializado a estos grupos ONGeros, es lo que nos dice F. González. Denis, que no nos vengan a decir que se va a repetir si no hay condenados aquí, no vuelve a suceder, seamos realistas, es lo que dice Denis. Rodrigo, si de verdad quieren justicia y para callarnos la boca, hubieran agarrado comandantes guerrilleros a la vez, es lo que dice Rodrigo. Ana María, ¿por qué ahora parece que el objetivo es dividir y confrontar al país? Es lo que nos plantea Ana María en su tweet. Marte nos dice, entendamos que los que demandan la supuesta justicia son personas interesadas en el resarcimiento producto de condenas. La audiencia militar es otro show de tribunales, los ligarán a proceso, libertad bajo fianza y pasarán a la historia. CAF nos plantea, Guatemala está viviendo una realidad que no se veía posible. Justicia, más vale tarde que nunca, histórico, es lo que nos dice CAF. El doctor Hernández, el esclarecimiento de la verdad es indispensable para lograr la justicia, sin la cual no podemos lograr la paz. Otto, tenemos la esperanza que dentro de 34 años se juzgue a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Francisco nos dice, creo que es remover el pasado y dividir más al país. Derechos humanos debería de ser imparcial, ambas partes violaron los derechos humanos. Helen, no tiene sustento la acusación, lo que pretenden es enriquecerse. Pablo, creo que ambas partes fueron culpables, tanto la guerrilla como el ejército. ¿Cuándo acabará el odio y la ideología? Parte de los mensajes que tenemos esta noche, con un tema muy, muy complejo de poder matizar, no solo por las posturas encontradas, sino por lo importante y lo duro que es para un país como este afrontar una realidad que acabó con la vida de personas inocentes, que hubo atrocidades, donde hubo desmanes, donde hubo abusos, donde hubo personas que efectivamente no tenían, y no le estoy diciendo tan solo de los militares y tan solo de los guerrilleros, o sea, hubo guatemaltecos a los que se les entregó un fusil y no sabían el poder que eso significaba, y los abusos se llegaron a cometer de manera atroz. Licenciado Ortiz. Y justamente de eso, con eso último quiero comenzar para desideologizar el debate, ¿no? Porque yo creo que haríamos muy mal tratando de ideologizar el debate, como decía Adrián en su intervención anterior, él llama a su análisis objetivo. La objetividad es casi imposible, pero la imparcialidad creo yo que es un concepto quizás más matizado que sin duda creo que es lo que Adrián estaba poniendo en práctica, y yo también estoy intentando ser lo más imparcial posible, porque es un caso complicado. Bueno, en mi caso yo soy muy joven para conocer el conflicto armado de primera mano. Yo nací casi cuando el conflicto armado estaba en sus últimas, ¿no? Y pues lo que conozco es obviamente con los libros, quizás es muy diferente leerlo que vivirlo, estoy completamente seguro que lo es. Sin duda lo que tenemos que ponerle atención no es tanto a
si son guerrilleros o militares. Yo creo que la documentación, la historia nos enseña y nos da indicios, y las anécdotas también, que es una forma de conocer la historia de casos tan, o de conflictos tan impactantes como fue el conflicto armado. Nos enseña que sin duda hubo abusos en ambos sentidos, ¿no? Y yo creo que una cosa es dejar atrás los hechos del conflicto armado, que eran consecuencia lógica de un conflicto armado, ¿no? Como decíamos, enfrentamientos cruzados, hubo fuego cruzado, hubo muertos, eso no se está discutiendo en este momento. Yo creo que hay que estar consciente que hubo abusos, ¿no? Y también hubo abusos del lado de los militares en algunos sentidos. Y si los hubo, yo creo que hay que juzgarlos. Yo creo que eso es una cuestión, no sé, a lo mejor me comen la derecha, ¿no? Aunque yo claramente no soy de izquierda, usted lo sabe, si me ha visto más de una vez en televisión, pero es claro, yo creo que tenemos que entenderlo también como guatemaltecos. No tenemos que poner tanta atención, o sea, tenemos que estar lógicamente conscientes que efectivamente hay actores indeseables en algunos sentidos, en ambos sentidos, ¿no? En ambos lados ideológicos. Hay actores que a mí no me agradan, ¿no? No creo que eso deba ser lo principal. Aquí lo que deberíamos estar comprometidos, como repito, es en la verdad procesal. Probemos qué sucedió. Si un militar, en el uso de su función, en el uso de su posición, porque imagínese usted que es ser un militar investido, que sin duda es algo muy decoroso, muy digno y de mucha honra, pero también la honra como se tiene también implica una gran responsabilidad. Y si en esa posición se cometieron abusos al margen del conflicto armado, porque ellos tenían el poder, porque ellos tenían la potestad de hacerlo, deben ser juzgados. Ahora, lo que quizás me preocupa a mí es el poder judicial que tenemos, la calidad de investigación que tenemos, ¿va a ser capaz de aguantar con un conflicto de semejante envergadura? ¿Y será posible diligenciar con la altura científica que requieren las pruebas para demostrar que efectivamente los militares que están siendo juzgados hoy cometieron esos abusos y directamente se prueba la cadena de mando y de ejecución de los hechos? Eso es otro tema. Entonces usted no confunda una cosa con la otra. Ahí el tema tiene otro factor y se llama tiempo. Exacto. O sea, por eso el concepto de justicia pronta y cumplida. Cuando usted necesita como país una investigación que tenga esa carga científica profunda para poder no solo determinar la línea de mando, que en un ejército profesional como el ejército de Guatemala, pues sí podrá tener un grado de registro, pero para hacer una unión científica de los hechos ocurridos hace tanto tiempo, ojalá que haya la posibilidad científica de tener esa prueba, ¿no? No le estoy diciendo para que se logre una condena, le estoy hablando para que sea la verdad la que salga a luz. Vamos a las redes, nos plantea Otto. Está bien conocer el pasado, pero lo importante es sanear el presente para que no suceda lo mismo. Quique nos plantea: mataron gente inocente y estos militares siguen haciendo daño al país, creando grupos paralelos de crimen organizado. Carmen: el problema es que, como todo militar, ellos recibieron órdenes, ambos bandos, y la población solo pusieron los muertos. Helen: ¿por qué el Ministerio Público no investiga masacres cometidas por la exguerrilla? Están parcializados. Esto es una guerra ideológica, es lo que nos dice Helen. Gabriel: el fin de la guerra no significa el fin de la lucha de clases. Mientras haya ricos y pobres, habrá coyunturas sociales. Si no es por medio de la justicia, ¿cómo saber lo que pasó? ¿Cómo se reconcilia sin saber y conocer la historia? Marta: de acuerdo, sanemos heridas. Pregunto, si no existiera una compensación económica al final, ¿tendría el mismo interés? Es el planteamiento de Marta. Carlos: lo que sucede es que el pueblo de Guatemala posee memoria de muy corto plazo. Proyecto 244, sin justicia no hay paz. Oscar nos dice: ya era hora que el pueblo de Guatemala conozca que su Estado es capaz de reaccionar y hacer justicia. El doctor Zavala: si no hay justicia, los mártires no descansarán en paz, no al olvido. José Monroy nos dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Si no hay justicia en ese holocausto, entonces no va a haber paz, nos dice el doctor Zavala. Revisamos lo último. Alba nos dice: los militares y sus privilegios siguen con el poder o sin él. Es bueno, aunque tarde, sean juzgados por sus abusos. El informe de Naciones Unidas señala que el 99% de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por el ejército. Justicia es lo que dice con Proyectos 44.
No estoy seguro del dato, creo que no fueron el 99%, pero sí muy cercano al dato. Lic, Sí, en ese sentido, para nuestro amigo de Proyectos 44 es el 96%, insumo, ¿no? el insumo es del 93%, el insumo que arroja el REMI es el 93%, Ok. en cabeza del ejército, y el 3%, y el, ¿cómo se llama? Y el restante 7%, evidentemente, en cabeza de las organizaciones subversivas. Creo que para entender también y despejar esa famosa duda que es la primera reacción de, bueno, ¿y los guerrilleros cuándo? ¿Y por qué solo a los militares? Creo que vale la pena que entendamos el análisis de los hechos. Y no de los hechos pasados, sino de cómo se genera la estructura y por qué es que empiezan a caer este tipo de cuestiones en esta proporción. Y para eso les hago ver esto. Primero, recordemos también como insumo que ya hubo un fallo por la masacre del Aguacate, hubo una condena, en manos de la organización guerrillera de ese entonces. Pero, ojo, Que la descalificación de parte de aquellos grupos que defienden el actuar del ejército de Guatemala es que a quien se condenó era un guerrillero de línea media, de línea baja, sí, de línea baja, y que nunca se hizo un seguimiento a la línea de mando. Sí. A eso quiero aterrizar ahorita. Entonces, primero tener claro que en la proporción, porque miren, no podemos negar la cantidad de monstruosidad, o sea, negar lo que pasó en el país es negar de verdad nuestra historia y negarnos la capacidad de superarla y salir adelante. Aquí pasaron monstruosidades, eso es innegable. Argumentar que las osamentas que se encuentran son fruto de una epidemia o fruto de... es algo absurdo, no es válido que lo hagamos, porque hasta raya justamente en polarizar más y en indignar más a uno o a otro bando incluso. Entonces, cuando vemos la cantidad de hechos que son señalados como delitos o como hechos deplorables que ameritan justicia, no podemos caer tampoco en la trampa de decir, sí, pero es que el REMI, acuérdese quién lo hizo. Porque Claro, entonces ya viene el otro lado. Es una Entonces, descalificación exacto, simple, ¿no? O la prueba científica porque lo hizo una entidad, porque es de los países amigos. Cuando nos conviene, acogemos toda la tecnología y todos los modelos, incluso a veces económicos, a veces científicos, pero cuando es una cuestión así, descalificamos de entrada. Entonces yo quiero concentrar, te voy a tratar de alguna vez ad unificar mis hominem. ideas. Exacto. O sea, Primero, entramos la proporción del por qué es que hay más señalamientos en el caso del ejército. Segundo, entendamos también que ya hay otras condenas, pero además entendamos que la línea de mando, que era lo que decía, no sé si Juan Carlos o Edgar, en las Fuerzas Armadas estaba determinada. Además de la obligación, que esa es una cuestión de derecho penal, del deber de diligencia, debido cuidado, la responsabilidad, que era lo que Edgar mencionaba, que agrava la pena, pero además de ello está bien definida la línea y toda la estructura que justamente los exmilitares lo hacen ver, que por eso es que allí está, se evidenció mucho en el caso de Ríos Montt, y se establece entonces más fácil la línea de mando. ¿Qué pasa con las organizaciones guerrilleras? Que evidentemente se manejaban en una estructura distinta, por evidentes razones, y entonces es más difícil. Aquí cobra entonces peso la prueba. Yo no puedo dejar de decirle a mucha gente que hoy está reaccionando con mucha violencia en el trato y incluso en la gramática, que recordemos, por ejemplo, los testimonios de las mujeres ishiles en el juicio de Ríos Montt. Cuando uno oye eso, o lee el REMI, de verdad es algo burdo, es algo brutal, es algo que habría que ser de verdad alguien de palo para no consternarse con esas cuestiones. Evidentemente también hay otras historias, también del otro lado, pero creo que lo que tenemos que tener claro es que la proporción en cuanto a procesos, primero, depende de los hechos fácticos que evidencian documentos históricos en cuanto a la magnitud de la fuerza. Segundo, entendamos también una cuestión del por qué entonces se tendría que entender que en casa del ejército se dieron estas violaciones. Y es que la base social de las organizaciones guerrilleras, en muchos casos, tal vez no en todos, pero en muchos casos, la base social era la misma población. En cambio, en el ejército, justamente los planes eran de campaña, era gente que ni siquiera era del lugar. Entonces también esto no genera la pertenencia que podía generarse de afinidad entre las comunidades con las fuerzas guerrilleras. Además de ello, no podemos olvidar también que la postura, no solo en el discurso, sino que también con el insumo de la fuerza, de la tropa guerrillera, era la misma comunidad. De allí que, recordemos, eso está en los planes que se evidencian en el juicio de Ríos Montt, el color de cada una de las aldeas, para ver lo rescatable que era. Y eso está en los planes que se evidenciaron allí. Entonces, primero, no nos ceguemos.
Segundo, asumamos la responsabilidad y dejemos que la justicia actúe. Y tercero, entendamos por qué se ha generado en la misma dimensión para organizaciones guerrilleras. Yo creo que los dos factores torales son estos. Primero, la cantidad de hechos que se atribuyen a uno y otro bando. Y segundo, que la prueba, como decía Juan Carlos, es mucho más compleja. Sin que ello quiera decir que no debe investigarse y llegarse a fondo. A ver, habría que entender que el nivel de documentación que existe por parte del trabajo de un ejército, siendo un ente estatal, como lo planteaba el licenciado Ortiz, es obligatorio. En el caso de la subversión, no hay ningún tipo de regla que le determine a usted documentar el operar de parte de sus efectivos, ¿no? Entonces, allí hay un factor que va distorsionando la forma en la que usted puede investigar. Nos dice Gabriel, el ejército de Guatemala hizo una guerra sucia contra sus propios ciudadanos, el llamado enemigo interno. Denis, no es negar, es ya de aceptar paso y paso. No va a volver a pasar 36 años de atraso, ya no volvemos a permitirlo, es lo que nos dice Denis. Alexander, yo creo que tanto guerrilleros como militares hicieron crímenes de lesa humanidad y deben de ser castigados. No se les olvide quienes escribieron el REMI, hubo casos de masacres de la guerrilla que no fueron incluidos allí. El licenciado Douglas Chacón, de los procesos judiciales no emana la reconciliación, solo la distribución de un ganador y de un perdedor. Hablando allí de lo que plantea el licenciado Chacón, no es que yo esté de acuerdo con lo que le voy a plantear, pero lo he escuchado de manera reiterada. Y es que, por ejemplo, aquellas personas que son más proclives al actuar del ejército de Guatemala aseguran que la guerra en el plano militar, en el campo de batalla, fue ganada por el ejército de Guatemala. Pero en el plano mediático, en el plano de quién escribe la historia, fue ganado por la izquierda, que los lugares fueron cooptados para ir a escribir. No le estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que es, pero claro. O sea, lo he escuchado de varios espectros, incluso ideólogos de izquierda que le dicen, ¿sabe qué? La guerra sí tuvo algunas consecuencias y se escribió de esta forma. A ver, cuando usted tiene una pugna tan grande ideológica con la cantidad, no estamos de acuerdo como sociedad, ni siquiera en el número, por ejemplo, de víctimas que se dieron durante el conflicto armado interno. Hay personas que hablan de más o menos 125,000, hay otros historiadores que le hablan de no más de 35,000 personas muertas. O sea, hay una serie de datos que son muy distintos de un espectro ideológico y de otro, de un analista a otro. Es muy complejo poder tener una verdad realmente confiable en un caso como este, ¿no? El señor Urías, creo que los responsables directos son los que estuvieron presentes en el momento en que se llevaron a cabo los hechos. Quetzalumán, que se castigue a exmilitares y exguerrilleros por sus crímenes, pero recordemos que el 95% fue a manos del ejército, eso tomando como válido, por ejemplo, estudios como el REMI o como la CHAN, la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Lic. Sí, a ver, aquí lo complicado, quiero dar un poco de continuidad a lo que decían tanto Adrián como Juan Carlos, ¿no? Quiero insistir en que es el tema probatorio por varias razones, porque también es verdad, para ser un poco equilibrados en el balance, que el conflicto armado se desenvolvía de formas complejas, ¿no? Porque lógicamente, al ser una guerra de guerrillas, al no haber dos bandos claramente identificados, pues muchos de los conflictos se daban directamente con las poblaciones que eran simpatizantes, ¿no? Y lógicamente, parte de la dinámica, y por lo cual es lamentable y triste nuestra historia, es que hubo poblaciones que directamente se confrontaron con el gobierno, con los militares, y eso también trajo muertes en esos sitios, ¿no? Entonces eso complica mucho la labor probatoria, ¿no? Cómo saber delimitar entre masacres y enfrentamientos, sin duda es muy complicado en muchos casos, porque cada batalla en lo particular obedece a una situación concreta de conflicto en cada momento peculiar. Bueno, ni yo ni ninguno de los que estamos acá, lógicamente somos peritos expertos en la materia y no podemos determinarlo desde acá, tampoco se ha diligenciado en el juicio. Pero son de los temas que a mí me preocupan a la hora de las pruebas. Cómo demostrar efectivamente que fue una masacre.
Pero lo que yo quiero sí llamar a la conciencia, independientemente de los hechos que sean en este caso, porque para eso hay juicios y espero yo que el Poder Judicial sea independiente para dictar sentencia en un sentido o en otro, en un marco de debido proceso y pruebas claras. Lo que es un hecho es que no tenemos que ser hostiles a la idea de que si el Estado, si los militares, algunos, no todos, violaron los derechos, eso es grave. Y yo sí creo que ese punto tiene que quedar claro sobre la mesa. A lo mejor no es el caso porque no se ha resuelto, no se ha dictado sentencia. Pero a mí me parece incluso más grave, independientemente de lo ideológico, que un militar viole un derecho a que un civil lo viole. ¿Por qué? Porque es peor que el Estado, que tiene el monopolio de la coacción, pueda y de hecho ejerza arbitrariamente el uso de la fuerza. Eso me parece ahí grave, habría ¿no? que matizar el hecho de que estamos en el marco de un conflicto armado. Por lo tanto, no hay un monopolio de... Si hay un legítimo sí. Legítimo sí, pero no un monopolio de las armas per se. Por supuesto. Porque, el monopolio de la violencia no hay en ningún momento. Me refiero a la violencia legítima, claro, siempre la tiene, o teóricamente la debe tener el Estado, ¿no? Entonces, si le vamos a, digamos, otorgar la posibilidad de ser el soberano al Estado, pues también pongamos límites claros. Y lo digo en un sentido muy liberal, como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, o sea, si tenemos esa dinámica, tenemos que ser muy incisivos y muy claros de que si de verdad una autoridad con todo el poder encima cometió abusos, pues cometió. No quiere decir, y lo quiero repetir porque yo puedo sonar un poco necio, pero de verdad lo veo mucho en los debates en redes. Yo no estoy discutiendo el hecho de que el ejército legítimamente también ejerció un rol. Había un grupo subversivo que quería tomar el poder por la vía violenta, pues tenía que reprenderlo. Eso me parece a mí razonable en cualquier estado del mundo. Es que vamos, un grupo armado no puede arrogarse tampoco la posibilidad de, por muy buenas que sean las ideas o las intenciones, pues era una ruptura al orden institucional. Pero eso es una cosa muy diferente a los abusos concretos que se cometieron en cada caso. Como digo, eso quedará de dilucidar en el proceso actual, pero si lo subo y se tienen que juzgar. Vamos a las redes, nos dice la cuenta El Pueblo Manda. Hubieron muertes de las dos partes, así que la justicia tiene que ser balanceada. Helen, paz, reconciliación. Ahora que han escrito la historia, son los de tendencia de izquierda, y acabó el conflicto, es lo que nos dice Helen. La licenciada Ortiz, justicia debe aclarar sospechas y no cedamos a la división. La paz es el resultado de un conflicto gestionado con justicia. Alba, la organización guerrillera no estaba determinada, por eso eran insurgentes y el ejército representaba al gobierno. Y nos dice Alejandro, si los actos estuvieron dentro de los parámetros legales, la defensa legal tendría que ser robusta e incluso fácil, es lo que nos dice Alejandro. Rudy nos dice, hay guerrilleros de corbata blanca que mataron, es lo que nos dice Rudy. Es un tema bien complejo de poder analizar por completo. Lick, cerrémoslo. Bueno, yo quiero... No puedo dejar de decir, y sobre todo alguna gente, he visto algunos tweets, que por alusión incluso personal, a título individual, y después dicen que porque filtramos ciertas cuestiones. No, en efecto, o sea, yo viví el proceso de exilio, en efecto, soy hijo de una persona, mi padre, con todo el orgullo, fue miembro de una organización, y justamente creo que eso me da la legitimidad para poder decirles lo que les digo el día de hoy, y para decirles que no quiero que nadie vuelva a vivir nada así en este país, y que en efecto, si hay algún abuso, y si hubo algún acto de lesa humanidad, sea quien sea, tiene que pagarlo, sea quien sea. Quien haya cometido una monstruosidad debe enfrentar a su destino, de un bando o del otro. Si fue por defender al país a costa de poner en riesgo su vida, o a costa de defender un ideal, a costa de poner en riesgo su vida, pues entonces hay que hacer coherencia y hay que ser consecuente entre lo que se pensó y lo que se hizo. Entonces el fin no justifica los medios, y creo que la justicia debe ser para cualquiera, y creo que cualquier monstruosidad tiene que ser castigada si queremos tener un mejor país. Pero antes de ser castigada, señores, tiene que ser sabida. Este país necesita saber qué pasó. Nos dice Frank, me dice, los guerrilleros usaron uniformes verde olivo, al igual que soldados, hubo confusión. Es una táctica. No, pero eso además no es cierto. El camuflaje era distinto. De ambos lados. O sea, una táctica realmente fuera de todo parámetro de ambos lados. Hubo momentos en el que el ejército utilizó
uniformes o prendas o distintivos de los grupos subversivos, y momentos en los que los grupos subversivos, pues luego de tener alguna emboscada en contra de elementos del ejército, guardaban los uniformes para hacer tipo de operativos. Es común que se haga en este tipo de conflicto. No le estoy diciendo que sea correcto. Este tipo de conflictos lo que denotan es la más grande falta de humanidad que puede haber, ¿no? De raciocinio, de no poder dilucidar los problemas de manera civilizada. Y aún así la historia marca que seguirán pasando. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. Gracias, Carlos. Feliz noche para los compañeros de Antigua Sports. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con audiencia militares como nuestro hashtag. Carlos nos dice, este caso no es sobre la totalidad del conflicto armado, las acusaciones es por las desapariciones y osamentas de Cobán, es correcto. Fernando, es más, son dos por dos casos en particular. Sí, Fernando sí. Ruiz, juzgar a unos de una institución con registros, no a otros por ser clandestinos, ¿suma esto a la paz o la polarización?, dice Fernando. Mauricio, leí que la guerrilla salió del mismo ejército, parece que alguien nos puso a pelear para sus fines, ¿será? Es lo que plantea Mauricio. Vilomar, a los 19 años de la firma de la paz, negoció Pérez, seguimos divididos, es lo que dice Vilomar. Este tema pierde sentido de justicia porque lo que realmente se persigue es el dinero y eso es amoral. El periodista Francisco Mendía, a quien saludamos desde este espacio, el Ministerio Público debería de presentar casos de guerrilleros y militares para evitar más polarización, es lo que nos plantea. Es un tema bien complejo. ¿Lo cerramos? Sí, por supuesto, Juan Carlos y Adrián. Bueno, para cerrar, sí refrendar el punto toral de esta discusión. Yo creo que hay varias aristas dentro del tema que obviamente lo tornan sumamente complejo. Yo, por un lado, sí empatizo con algunos comentarios que se refieren a la crispación que esto produce. Yo creo que también es un poco triste que en un momento como este, pues, haya muchísima crispación de parte de muchos actores que lógicamente, pues, es como botar una costra, ¿no? Y abrir una herida nueva. Yo creo que eso también es un poco delicado. Por eso espero que si se están abriendo esos casos, que sea con la mayor técnica posible y con la mayor cantidad de recursos probatorios, de modo que esto no se vuelva un circo y una cuestión meramente mediática. Yo creo que eso sí es un riesgo latente, está ahí. Podemos caer en un riesgo si esto se cae en algún momento, si las pruebas no son sólidas. Entonces yo espero que si se abrió el caso, si se está planteando en este momento, haya la suficiente base científica, porque yo sinceramente como abogado creo que es un caso muy difícil. Sobre todo por los sitios en los cuales se dieron las masacres, ¿no? Por Chisec, que Chisec para aquel entonces, en los 80, era una jungla, no había nada, ¿no? En Santa Cruz, en algunas aldeas de la Verapaz, recuerden que además estoy hablando de mis tierras, más o menos conozco los lugares donde ocurrieron las masacres a las que se refieren. Entonces, si se logra establecer, como decíamos en los bloques anteriores, pues la responsabilidad, la cadena de mando y los demás temas probatorios que esto exige, pues enhorabuena. Porque como digo, es muy importante que si hubo abusos, si es que los hubo, que pues sin duda en muchos casos los hubo, pero del dicho al hecho, como decimos, hay un que si los hubo y se pueden probar, que eso es lo más importante. Yo no dudo, como digo, que tanto la subversión como los militares hayan cometido abusos, eso es clarísimo, lo sabemos. Que lo podamos probar, esa es mi preocupación central. Entonces espero que esto llegue a buen término en un sentido o en el otro, pero como digo, me da un poco de escozor que se levanten los ánimos, ¿no? Ex Zapata. Sí, yo coincido mucho con Edgar. Creo que a veces las heridas que se cierran mal hay que drenarlas y creo que eso es algo que tenemos que vivir en este país. Tenemos que ser también muy respetuosos del Estado de Derecho, verificar la prueba. Voy con todo en la misma línea con Edgar en el sentido de que la certeza en el proceso es lo que realmente nos va a ayudar a cicatrizar estas cuestiones. La prueba es básica, no podemos negar ni caer en posturas ni en confrontaciones que nos lleven a más polarización y a un riesgo más alto. Coincido plenamente con eso que establece Edgar, pero además de ello, creo que tenemos que generar algún grado de confianza. No podemos seguir descalificando, ya sea de uno o de otro lado, cualquier aspecto ni procesal o acusar interferencias externas. Creo que tenemos que establecer que el culpable probado sea llevado a la justicia y pague su pena. Eso es invariable.
quien haya cometido la violación, si hay una cadena de mando comprobada, si es actor material, no digamos. Aquí la única forma de salir adelante y de poder empezar en este país a caminar es finalmente tapando esa marimba, y eso solo se logra hablándolo y generando todo este proceso de justicia transicional. Es indispensable que lo vivamos como país y que sea, lo que sí reitero, tienen que ser procesos serios de uno y de otro lado. Por supuesto, por supuesto. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. He de contarle que el Ministerio Público imputa 12 desapariciones forzadas y asesinatos al exgeneral del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benito Lucas García. Gustavo Martínez, yerno del expresidente Otto Pérez Molina, satisfecho luego de ser beneficiado con libertad bajo arresto domiciliario. Autoridades mexicanas recapturan a Joaquín El Chapo Guzmán Loera luego de permanecer 7 meses prófugo. Y nuestro canal hermano Antiguo Sports promueve una actividad deportiva benéfica para apoyar a un niño que será operado de un tumor cerebral. Ya escuchábamos la nota. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Este será un tema del que estaremos hablando en varias ocasiones. Será un proceso largo y seguramente muy doloroso para el pueblo de Guatemala en todo sentido, porque reabre heridas muy profundas, no importando a qué bando pues usted tenga afinidad. Lo importante es que haya un proceso realmente impecable para poder conocer cuál fue la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado interno. De manera distinta será muy complejo realmente que esas heridas cicatricen y por el contrario seguirán vivas y latentes. El licenciado Adrián Zapata, Edgar Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval, que tengas una noche muy hermosa.